El canal del Congreso presenta. Desde hace al menos 5 décadas, las grandes ciudades del mundo han experimentado cambios importantísimos a partir de que los residentes originales de bajos ingresos, especialmente en zonas céntricas de las grandes urbes, han sido reemplazados por habitantes de clase media y alta. Este fenómeno suele conocerse como gentrificación. ¿Es algo necesariamente malo y perjudicial? ¿O acaso tiene rasgos positivos? En la visita incómoda queremos averiguarlo, entender de qué se trata este fenómeno y por qué es que suele tener tan mala prensa. Nos pusimos a leer un poco sobre el tema. El término gentrificación fue acuñado por la socióloga británica Ruth Glass, cuando en la década de los 60 observó que las áreas del centro de Londres, históricamente habitadas por obreros, estaban siendo apropiadas por sectores de mayor nivel socioeconómico. Esta ocupación vino acompañada de una intervención urbana. El capital privado mejoró la infraestructura y las viviendas, y las zonas antes desvalorizadas fueron rehabilitadas, lo que terminó por elevar los costos de vida. Y ahí viene el problema. Esta renovación urbana, plantean los expertos, puede interpretarse como algo positivo, porque claro, embellece los centros y reactiva la economía, pero genera desigualdades sociales al expulsar a la población más vulnerable de su lugar de origen. Y es que las clases bajas se ven en la necesidad de emigrar porque sus ingresos no alcanzan a cubrir el alza de precios. Generalmente, los desplazados por la gentrificación solo pueden encontrar viviendas en zonas donde el costo de vida no es tan alto como la periferia urbana, lugares alejados de sus áreas de trabajo, donde carecen los servicios básicos y el transporte es deficiente, mientras que sus viejos barrios, ahora renovados, se convierten en centros solo al alcance de personas con un alto nivel adquisitivo. Quedé de verme con 2 conocedores de este tema que han seguido los procesos de gentrificación en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Santa Mari la Juaricua, patrona y madre, amiga y cómplice, protectora contra la gentrificación. Sálvame de las malas prácticas, líbrame del desplazamiento, del desalojo, del incremento abusivo de renta, del alza desmedida del predial, del voraz casero y del mal inmobiliario. Sálvanos de la gentrificación. Niña bendita, madre gozosa, niña preciosa, Santa Mari la Juaricua, que no me nieguen mi derecho al tanto. No permitas que me tropiece entre tribunales y no me desampares ante abogados y litigios. Hazme tolerante, hazme incluyente, hazme empático, líbrame de ser clasista, racista, sexista o corrupto.
Protege a los barrios diversos, protege nuestros barrios mezclados, protege a los barrios seguros, peatonales y con arraigo. Tú que los has sufrido todo, envíanos tu armadura y protección. Líbranos de los corruptos, de los vendidos y de los que abusan de los demás. Sean políticos, empresarios, profesionistas o vecinos. Líbranos de los lords y las ladies y de sus esbirros, choferes y guaruras. Tú que rechazas la violencia, otorgas el don de la empatía, dame mi derecho al tanto, dame el derecho a la vivienda digna. Ante tu gracia nos encomendamos. Santa Mari la Juaricua, protectora contra la gentrificación. Amén. Amén. Y es Santa María la Juaricua, que es la patrona antigentrificación. Así es. Es la protectora contra El los desplazamiento. efectos nocivos de la gentrificación. ok, o sea, no se opone a toda gentrificación. Es una sola gentrificación, pero es como decir que hay gentrificación positiva y gentrificación negativa. Es una sola. La gentrificación vendría siendo el despojo, el enriquecimiento por despojo. Eso es la gentrificación de cualquier tipo. Puede ser por cualquier persona de cualquier clase social, puedes despojar. Pero a ver, Jorge, Sandra, ustedes también son agentes gentrificadores, igual que yo. Sí. O sea, Nadie es tú inocente. gentrificas, yo gentrifico, él gentrifica, nosotros gentrificamos. Nadie somos inocentes. Ok, En entonces nuestros usos, costumbres, en nuestro... todos somos pecadores de alguna Todos manera. somos pecadores. Por eso necesitamos una divinidad que nos conecte con el más allá para empezar a limpiar nuestros pecados. No, Wow, qué interesante. También tiene que ver con que la gentrificación es un fenómeno de desplazamiento, digamos, del territorio en las ciudades por fuerzas económicas. ¿Qué quiere decir? Se encarece el suelo, ¿no? Porque hay demanda y entonces la gente no puede pagar vivir donde vivía y eso la obliga a irse para afuera. A ver, pero vamos por partes, digamos. ¿Cuándo uno puede decir que un espacio urbano ya se gentrificó? Cuando te empieza a costar económicamente el vivirlo. Antes vivías ahí, vivías sí con un costo de la vida normal, pero se triplica, cuatriplica tus gastos, tanto de servicios como de consumo, como de vida normal. O sea, la gentrificación es cuando siempre es en el centro de la ciudad. Es de los territorios que tienen servicios. Generalmente es de los territorios que empiezan a tener demanda. Se ha observado que en las ciudades eso ha sucedido en los centros históricos o digamos en la ciudad central, que es la que tiene los servicios, la que está conectada, la que tiene las menores distancias de traslado. Pero no tiene que ser necesariamente el centro. No, porque Santa Fe, por ejemplo Santa Fe, que antes eran, digamos, basureros y pueblos, y hubo una presión inmobiliaria de promoción del suelo, se encareció y eso desplazó a otras personas. Tlatelolco, pues también sufrió ese proceso. Pero además no solamente son servicios, digamos, agua, luz, teléfono, sino servicios culturales. O sea, siempre en la centralidad están los museos, las escuelas, las universidades, las oficinas, las galerías, las tiendas. Los trabajos, los hospitales. El transporte. Entonces, ¿qué tendríamos que pedirle a Santa María la Juaricua? Que además tiene Una plegaria. un rap, ¿no? ¿O qué es? Esa es una plegaria y también tiene una electrocumbia. Ah, tiene una electrocumbia. Tiene una electrocumbia. Órale, ¿quién la hizo la electrocumbia? Pues lo hicieron distintos músicos como Rodrigo Valenzuela, María Fernanda. Te puedo pasar los créditos y nosotros también colaboramos en la letra. Entonces, La letra. nos postramos ante... Vengan. Si nosotros nos postramos ante Santa María la Juaricua, ¿qué tendríamos que pedirle? Justicia, igualdad, derecho de la ciudad, derecho de vivienda, protección contra las malas prácticas, regulación, legalidad, sobre todo legalidad. Mientras exista la legalidad,
en las prácticas inmobiliarias todo va a ir bien. Lo que está raro es que es una santa medio hipster, o sea, tiene unos lentes un poquito como los míos, como de agente gentrificador. Ella también tiene cierta culpa porque ella misma es una gentrificadora, ¿no? Lo que sucede es que Santa Mari la Juaricua es una santa laica que es producto de una colaboración artística. Ok. Tanto Jorge Vaca como yo somos artistas. Y como artistas, los artistas muchas veces son la punta de lanza de la gentrificación. Ajá. Porque son las llamadas industrias creativas que llegan a un barrio, empiezan a hacer distintas acciones culturales, de Ajá. espacios alternativos, y eso atrae un nuevo público, y de hecho todas esas acciones le benefician, digamos, a la inversión inmobiliaria, aunque a los artistas no lo remuneren. O sea que los artistas terminan siendo promotores del capitalismo. Sí, y también su aspecto tiene que ver con que nosotros no etiquetamos a alguien por su aspecto. Es decir, no porque traes lentes de madera, de diseñador, eres gentrificador. Tú puedes ser y eres víctima de la gentrificación seguramente en algún momento de la gentrificación, porque la gentrificación, pues es como dice Sandra Valenzuela, es un fenómeno por cascadas. Es decir, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, si tú crees que vas a estar libre de la gentrificación, olvídate. Bueno, si les parece, desmontamos a la Santa María la Juaricua, nos la llevamos bajo nuestro resguardo y vamos a conocer un poquito, ver, digamos, la gentrificación, o sea, cómo se ve. La llevamos para que nos ampare contra la gentrificación, no nos vaya a tocar La llevamos, peregrinaje por las calles de la Juárez. La llevamos como en una procesión, ¿no? Sí. Hagamos una procesión, ¿les parece? De hecho, la Giordano Bruno ya fue sede de una procesión de Santa María. Esta misma plaza. Sí, venía de la glorieta de las Cibeles. Órale. Llegaron más de 1,200 personas aquí y aquí Órale. se le ofreció algún tipo de respetos a su aura protectora, ¿no? ¿Quién se la lleva? Sandra es la Bueno, sacerdotisa. en realidad puede ser cualquier llevo yo. devoto, No, estaría también te la genial. puedes llevar tú. Ok, va, yo me la llevo. Con cuidadito. No, yo les quiero decir algo. Esta plaza, la Giordano Bruno, y esta zona en general, ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. O sea, esta era una calle oscura, casi que te daba hasta miedo pasar por el caminar aquí en la noche. Entonces, de pronto, empezaron a hacer edificios más modernos, algunos edificios como antiguos que empezaron a recuperar. Y cambió muchísimo la vida de esta colonia. Ustedes también lo vieron, ¿verdad? Porque son juaricuas de la colonia Juárez. Pues yo no, yo vivo no? en Santa María la Ribera. Ya. Por eso se llama Santa María de Santa María la Ribera, Sí. Juaricua de la Juárez, porque Sandra sí tenía un departamento, un estudio aquí de artista, pues. Ajá. Cuando llegaste a la colonia Juárez, ¿cómo era la colonia? Pues de entrada no había nada de iluminación, es correcto. Lo que te acuerdas de que estaba súper oscura, la luminaria no servía, había mucho predio abandonado. ¿Te acuerdas que hubo el escándalo horrible de la maleta con los restos humanos que se encontraba? O sea, sí estaba abandonada, se veía abandonada la colonia. Bueno, pues uno de los efectos de la gentrificación es la mejora del espacio público, Sí. porque hay más inversión. Sí. Y eso es, digamos que uno puede decir, no, pues es bueno que mejore el espacio público, pero no se toma en cuenta que hay otro lado que tiene que ver con el desplazamiento, el despojo y el no derecho a la vivienda. Por ejemplo, aquí, este era un edificio que estaba casi cayéndose. Hoy, pues es un edificio muy bonito, rehabilitado, pero pues venden unos departamentos carísimos. Abajo pusieron un restaurante pues también bastante caro y cambió completamente la fisonomía de esta esquina hace 2, 3 años era otra cosa Como completamente 5 diferente. años, sí, y había una estética, había una Sí. michoacana. Había una heladería La Michoacana Sí, aquí. y una estética al lado. O sea, era vida, Y- sentías que estabas en un barrio. Ahora sientes que es un pedacito de la Condesa aquí en la colonia Juárez.
¿no? Sí, es que correcto. para algunos puede estar bien, pero de repente dices, bueno, ¿y qué pasó con la gente que vivía aquí? Bueno, ¿y qué pasó con los de la Michoacana que trabajaban aquí? ¿A dónde se fueron? La gentrificación también tiene este aspecto de hacer homogéneo, ¿no? Sí. O sea, homogéneo, esta imagen internacional. Tú dices, podríamos estar en una esquina de la Condesa, pero podríamos tener una esquina de Berlín, ¿no? Una esquina de Nueva York, Sí. una esquina de Barcelona. Sí, pues esto es un bistró, donde se come súper bien, pero pues también es súper caro. Entonces, ¿no? justo la gentrificación es como imponer usos y costumbres de la gente para que lleven su vida doméstica, su vida cotidiana de la misma manera donde todo el mundo. Ahí vienen las franquicias, ahí vienen las tiendas de conveniencia, que tú puedes entrar en París y es la misma tienda de conveniencia donde está la misma comida de los gatos en el mismo Digo, lugar. hablando de París, cruzas la calle y te encuentras con este café con un nombre impronunciable en español, que es, la gente le dice Quentin, Cantin en francés, que tú vienes y aquí pues siempre digamos, gente con sus computadoras, que es como el café de los nómadas digitales. Probablemente se hablen aquí 5 o 6 idiomas diferentes. Yo cada vez que paso por aquí escucho hablar inglés. O sea, ya claramente esto es como una especie de embajada pues de otros países, ¿no? De gente que se vino a vivir a México por el tema de las rentas que están pues más baratas aquí, ¿no? Que también son víctimas, por eso Sandra Valenzuela dice muy claramente que la gentrificación es un efecto cascada. Ellos son víctimas de la gentrificación en sus países, o sea, no vienen a vivir aquí por el buen clima, que sí, vienen a vivir porque las condiciones económicas son mejores que en su país. Alguien de Los Ángeles, que trabaja en Los Ángeles, no puede vivir en un departamento solo, ¿sabes? O sea, tendría que, con un muy buen sueldo en Los Ángeles, tendría que compartir con 6 personas. Es más barato venir a vivir a México, rentar una casa, un departamento solo en México, e ir cada 6 meses a Los Ángeles, sí, a la junta, ¿no? O sea que digamos que este efecto de desplazamiento por presión económica y por el encarecimiento de la vivienda en zonas urbanas, la gente de Nueva York ya no puede pagar Nueva York, viene a la Ciudad de México, donde como ganas en dólares, pagas en pesos, a la vez tú eres una nueva fuerza económica que genera un desplazamiento a los habitantes locales que a su vez se tienen que ir a otras zonas donde a su vez hay desplazamiento. ¿Qué ha pasado con Airbnb, digamos? Hay todo un tema con cómo se regula, cómo funciona Airbnb. Yo creo que Airbnb, el modelo Airbnb como modelo es virtuoso. Es decir, al principio empezó una chica o una ama de casa que tenía una recámara de sobra que rentaba. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, porque con tu propiedad puedes hacer lo que te plazca para, de manera legal y legítima, tener pues una ganancia, ¿no? Claro. Para completar el gasto. El problema del Airbnb es de la falta de regulación. Es decir, Airbnb como empresa te brinda un servicio de hotel sin la regularización. Es decir, ¿quién audita los servicios del agua, del gas, las medidas de protección civil, tal? Es decir, tú pagas como un hotel de primera, con una regularización nula. Sí. ¿No? A ver, digo, el tema de la llegada de extranjeros que vienen a vivir a México, que no se trata además de estar en contra de ellos por ser extranjeros, no, mucho menos, no es una cosa xenofóbica, pero digamos, llegaron a México, creo que cerca de 2 millones de extranjeros a vivir en un año, o sea, llegaron muchísimos. ¿Qué tendríamos que hacer frente a eso y para que la gente que vive en estas colonias pues no se vea afectada y no se tenga que ir? O sea, que está bien que vengan extranjeros, pero que no desplacen, o sea, la gente que tiene sus lugares aquí y que pues quiere conservarlos. Necesitas la regulación del Estado, necesitas políticas públicas que, digamos, se construyan a partir de la ciudadanía, de las organizaciones no gubernamentales, de los empresarios, de los constructores, de la ciudadanía, pero sí necesitas regular. Es necesario regular Airbnb, porque si tú no regulas Airbnb, entonces son la fuerza del capital en anarquismo total. ¿Y qué sucede eso?
pues genera efectos muy nocivos. Ajá. Airbnb ya llegó a la vivienda de interés social en las colonias centrales. Ah, no me digas. Sí, Airbnb ya llegó a la vivienda de interés social y eso genera también mucha violencia. Ajá. Violencia económica que se traduce en violencia legal. ¿De que plano violencia? Sí, ¿por qué? Porque la gente dice, llego a este predio catalogado porque es patrimonial, pero es una vecindad, lo quiero rentar para turistas, para Airbnb, pero pues la gente de bajos recursos me estorba. Y esos predios, de hecho, están subsidiados porque son predios de interés social. Bueno, pero no lo sacas a la fuerza tampoco, ¿no? A golpe. Pues hay distintas estrategias que están mal porque justo como no hay regulación, pues es la ley de nadie. Entonces se tiene que regular. ¿Por qué? Porque a la hora que tú regulas, por ejemplo, Airbnb no debería estar en predios de interés social. ¿Por qué? Porque los predios de interés social están siendo subsidiados por los mexicanos para poder garantizar el derecho a la vivienda. Ahí está justo lo que hay que regular. Ese es el tipo de cosas que, para regular Airbnb, ese es el tipo de cosas que hay que hacer. Por ejemplo, el agua. En una vecindad, alguien paga 30 pesos de agua bimestralmente. Sí. Y el dueño del Airbnb, que tiene un Airbnb en esa vecindad, cobra 1,300 pesos la noche. Entonces, o sea, sí, que pague más agua, ¿no? Que pague más agua o que pague todo el agua, ¿no? No, y que lo que se recaude sea para construir una política nacional de vivienda que pueda garantizar vivienda social en suelo central. Porque la pregunta es, ¿cómo garantizas vivienda accesible en suelo caro? Tienes que tener una política nacional de vivienda, tienes que tener acompañada una política de movilidad. Y todo eso cuesta dinero. Entonces, por eso sí se tiene que regular. Se tiene que, por ejemplo, hay pocos dueños que son dueños de muchísimos Airbnbs que los dan el departamento completo. Y eso obviamente tiene un efecto nocivo en el acceso a la vivienda. Esas cosas las tienes que regular. ¿Bajo qué modelo? Bueno, pues se tienen que hacer las mesas de trabajo, se tienen que estudiar casos de éxito en el mundo y a partir de ahí generar una regulación para Ciudad de México. Una misma persona es dueña de 30, 40, 50 departamentos de Airbnb. Sí. Pues eso es como si fuera un hotel, nomás que están ocupando las casas. Y no pagas los impuestos que sí paga el hotel. O sea, porque si tú quieres poner un hotel, tú tienes que hacer una serie de regulaciones, de trámites, de comprobaciones que no tienes que hacer con Airbnb. Y ya hubo un caso de personas que fallecieron en un Airbnb justo por la falta de seguridad de ofrecer ese servicio sin toda la regulación. Claro. Oigan, otro de los síntomas de la gentrificación, de lo más visible, es que pues en estas colonias ya no te encuentras el típico changarrito, la tiendita de Don Pancho, de Don Juan, que ya conocías, donde ibas a comprar los refrescos. Ahora todo es cadenas. 7-Eleven, Oxxo. Esto es como, híjole, no sé, es medio apocalíptico, ¿no? Que el capitalismo tome la vida del barrio de esta manera, ¿no? Es apocalíptico. Porque nos despersonaliza, nos desconecta, nos hace perder como identidad, ¿no? ¿No sienten? Es apocalíptico y no, creo, viva la diversidad. Lo que nosotros creemos es que mientras tengas las opciones, es decir, si esta tienda de conveniencia existe, pero enfrente puede sobrevivir la tienda de Don Pancho que te fía los blanquillos, por no decir los huevos, ¿no? Qué bueno. Pues yo prefiero la tienda de Don Pancho, la verdad. Sí, pero aunque luego estas están mejor abastecidas, también es cierto. En la tienda de Don Pancho no puedes pagar la luz, no puedes... O sea, hay gente que dice, qué bueno que está esta tienda, porque voy a pagar la luz, está 24 horas. Sí creemos que la inversión es importante, de cualquier nivel, tanto la de Don Pancho como la de este monstruo voraz capitalista. Está chido, volvemos a lo mismo. Mientras haya regulación, piso parejo para la competencia entre Don Pancho y estos güeyes, todo va a funcionar. Si no hay piso parejo, créeme que cualquier iniciativa va a ser arrasada. Para garantizar la diversidad del barrio, cuando hay fuerzas económicas y que, digamos, tú digas, yo quiero que se mantenga la vida de barrio y la diversidad, sí necesitas regular, pero también manejar un cierto sistema de subsidios. ¿Por qué? Porque al final, si tú pones a competir al gigante del gran capital con el pyme, pues va a estar difícil para el pyme. Entonces, ¿cómo puede ser que tú puedas generar ese piso parejo, que a veces es que tienes que alzar el escalón de un lado? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque en los ciclos de la gentrificación, si tú no regulas, eventualmente llegas a la costera de la chelería, que es lo que más dinero recauda.
Otro espacio que ha cambiado muchísimo aquí en la Colonia Juárez es, por ejemplo, esta plaza, la Plaza Washington, que se han establecido como negocios de un perfil que no existía antes, digamos, negocios mucho más caros. Un café, por ejemplo, que casi siempre es de extranjeros. Mira, acaba de desaparecer. Justo aquí había un café que es bastante popular, barato, y aquí vemos que ya desapareció. Yo les quería enseñar el café que había aquí, porque era muy interesante ver el contraste entre un café y el otro, y pues ya va avanzando tan rápido el proceso de gentrificación que ya este local, pues quién sabe en qué se va a convertir, pero el cafecito que llevaba 20 o 30 años aquí en la Plaza Washington, donde te encontrabas siempre a tomar un café, pues desapareció. Fíjense, qué interesante, ¿no? Es rapidísimo, ¿no? Muy rápido. Un lugar se empieza a gentrificar y se pone de moda. Pues es que justo es una bola de nieve económica, ¿no? Digamos, en su legitimidad, los propietarios de los locales o de los departamentos, pues ven la oportunidad de poder cobrar más. Y al cobrar más, el negocio tiene que cobrar más los servicios o lo que vende, y así es la escalada, pues, o sea, es algo legal, pero inmoral. Mira, por ejemplo, aquí al lado tenemos un negocio de plantas, donde te venden unas plantas, digo, muy bonitas, pero probablemente cuestan 10 veces más que en el mercado de Jamaica, por darte una idea, que no está muy lejos de aquí, pero que es un negocio como bonito, de moda. Y entonces uno ve cómo en esta plaza, creo que es muy claro el proceso de transición de esta plaza, porque por ejemplo todavía tienes un changarrito aquí, pero miren, por ejemplo, ya al lado, ya este es un local nuevo, donde te puedes tomar un chocolate, pero pues, a un precio casi como si estuvieras en el Upper East Side de Nueva York, en la chocolatería. Y luego al lado tienes pues el negocio de hamburguesas que siempre estuvo. Ahora, ¿cuánto tiempo durarán estos negocios hasta que llegue alguien y les quiera comprar el lugar? Porque pues claramente es un lugar que ya se está poniendo de moda, que los propios extranjeros que vienen pues están generando que los precios suban un montón, ¿no? Este lugar, yo creo que en unos 3, 4 años más lo vamos a ver completamente diferente. Sí y no, porque también acuérdate que tiene que ver mucho la cuestión de moda. Es decir, aquí en la Juárez ya está el proceso de gentrificación instalado. Ajá. Pero hay que hablar de la Doctores, ¿no? Hay que hablar de lo que está pasando en Santa María. Es decir, las inversiones sí van a seguir en la Colonia Juárez, en la Condesa, en la Roma, pero si quieres algo más atractivo como inversionista, así de que venga un buen momento, pues es en colonias nuevas, donde, ¿qué pasa? Rentas barato, vuelves a traer a la clientela que tú querías, tanto en cuestiones inquilinarias como de servicios, como de venta, y es como una mancha, pues, ¿no? Es como una mancha que se va extendiendo de a poco, porque todo el mundo va viendo la oportunidad del negocio, ¿sabes? O sea, varias zonas de la ciudad se están gentrificando y compiten entre sí. Toda la ciudad. O están en distintos procesos de gentrificación. Digamos que la Juárez puede ser que ya esté como en su cuarta o la quinta de gentrificación, porque en realidad hace 10 años es que tú veías que se veía abandonada, que no había iluminación, pero sí había más negocios populares, no veías, digamos, como tanto perfil, y de repente mejor el espacio público, se pone en moda, hay espacios artísticos, y ahora eso pues lo estás viendo, digamos que yo creo que ya se está yendo casi como al Algarín, Doctores, La Obrera, ¿no? La Pensil, que no es en contra. Allá se están yendo ahora los artistas. Ajá, la primera ola, ya no les alcanza. O sea, la Colonia Juárez ahorita rentar un departamento, ¿cuánto te cuesta? Pues en como 20, ¿no? Yo creo. ¿Y hace 10, 15 años? 7. 7, 8. Más que se triplicó el valor de las rentas. Por supuesto. Bueno, de hecho, parte del problema de que no hay una política nacional de vivienda es que en 6 años la vivienda se duplicó en precio. Porque si tú no construyes vivienda social, si tú no tienes una política nacional de vivienda, entonces tú no construyes, pero sí hay demanda para vivir ahí. Entonces los precios se te van a las nubes. Por eso sí es muy importante una política nacional de vivienda que sea con ciudadanía, con autoridades,
con empresarios Claro. y estudiando las mejores prácticas, ¿no? Lo que sí ha funcionado para poder garantizar vivienda accesible en suelo caro. Y eso necesariamente necesitas del subsidio. Claro. Con la pandemia, todos descubrimos que podíamos hacer home office, trabajo desde casa. De hecho, muchas personas ya no volvieron a las dinámicas presenciales anteriores. Y para algunas personas, se abrió una nueva modalidad de trabajo que combina el turismo con el empleo a distancia. Me refiero a los nómadas digitales. En el mundo hay al menos 30 millones de ellos y la mitad son estadounidenses. Las colonias Roma, Condesa y Escandón en la Ciudad de México se han convertido en sus destinos favoritos. Durante la primera mitad del 2022, la Ciudad de México recibió a casi 2 millones de trabajadores remotos. Para ellos, vivir aquí es relativamente barato, considerando que sus ingresos son en dólares y que sus salarios son superiores a la media de la población mexicana. Esto ha dejado una derrama económica significativa para la capital del país, pero también ha ocasionado que las rentas habitacionales suban en más de un 40% y que muchos arrendadores expulsen a sus inquilinos para ofrecer solo el servicio a los nómadas digitales porque les pueden cobrar más. En noviembre de 2022, un convenio entre el gobierno de la Ciudad de México y la plataforma Airbnb para atraer trabajadores remotos desató la furia de algunos vecinos, organizaciones y defensores del acceso a la vivienda de la capital, ya que es tarea del Estado regular las rentas para proteger a los habitantes originarios. De lo contrario, estas nuevas dinámicas de trabajo solo acentúan los procesos de gentrificación que ya tenían lugar en la ciudad. Esta es la calle Abre, que pues creo que fue como punta de lanza punta de lanza de la gentrificación aquí en La Juárez. En La Juárez. Porque recordemos que pues, La Juárez es vecina o parte donde venden las partes de autos, ¿no? Sí, sí. Que todos sabemos que pues no era muy bonita, no era arbolada, ¿no? O sea, sabemos que era una parte ruda. Y a partir de la calle Abre, donde empezaron a surgir Sí, o sea, miren, que están, los edificios que hay. que fueron restaurados. También habría que decir que estos edificios de patrimonio fueron restaurados de manera correcta, no siempre. Pero en este caso sí. O sea, digamos, la gentrificación tiene lados positivos y lados negativos. Tiene, por ejemplo, esto, que se establezca un local como este carísimo, que eso yo diría que es como un poco el lado negativo. Pero luego tienes como el lado positivo, que es un edificio precioso, restaurado como nadie lo ha hecho, que pues, es conservación. Por ejemplo, esta restauración es increíble. Y esto no pasaría sin la Podría gentrificación. estar abandonado, podría estar invadido, podrían estarlo tirando, podrían estarle en los departamentos haciéndole tapancos. ¿Sí me explico? Sí, podría ser un lugar espantoso, ¿no? Ahí es otro lado positivo de la regulación, porque sí, efectivamente, la restauración del patrimonio artístico inmueble, como es la arquitectura, pues necesita de inversión, pero necesita una inversión con visión y regulada, porque si no los tiran, Entonces, en eso te ayuda a que se conserve el patrimonio, pero también poder lograr eso, o sea, que no solo la belleza sea de los que pueden pagarla. Ahora, aquí también es muy claro la gentrificación, cómo se ve en este lugar, en este café, que se llama Café Nin, que es de los mismos dueños del Rosetta, que han recibido premios y todo. Que dices, se come súper bien, pero es carísimo. Y también tienes todo un público de gente que viene aquí, que antes no veía. O sea, gente de muchísimos extranjeros con alto poder adquisitivo, gente de lugares de la ciudad de muy alto poder adquisitivo que no venían antes a la colonia Juárez y que ahora vienen a estos lugares. Hubiera robado los tapones del carro porque los vendían aquí a 3 cuadras. Probablemente. Y tienes también aquí también un restaurante carísimo, Abre 77, que es otro lugar así
porque dices, pues sí, qué bonito cómo tienen restaurado el edificio, esto pues quizás estaba cayendo a pedazos hace un tiempo, pero pues también quienes lo disfrutan. O sea, qué bonita restauración y todo, pero ¿quiénes disfrutan de eso? En Abre 77 empezó la gentrificación en la colonia Juárez. Fin de la historia. Aquí. Sí. Aquí Bueno, empezó. pero Sí. Bueno, ahí está. la tercera gentrificación de la Colonia Juárez, porque también cabe destacar que la Colonia Juárez en su identidad nunca ha sido realmente una colonia popular. Ya. Debido a fenómenos como el sismo del 85. Se vino abajo. Sí, y entonces muchas personas de bajos recursos podían acceder a una vivienda en la Juárez. Ajá. El problema aquí es cómo haces para garantizar el derecho a la vivienda en Ciudad Central y que se mantenga la diversidad sin Sí. tampoco estigmatizar Claro. a que alguien pueda restaurar una casa y poner un negocio de cierto perfil. Sí, porque claro. la ciudad es diversa y la ciudad es de todos. Entonces se trata de ver las maneras de que siga siendo una ciudad incluyente y no excluyente. Sí, porque sí, claro. si solo es para ricos, se homogeniza y eventualmente se vuelven puras franquicias y pierdes tu identidad también. ¿Qué es lo que de alguna manera, y yo quisiera que termináramos el recorrido ahí, es lo que de alguna manera ha pasado en la zona rosa, ¿no? Sí. ¿Por qué no vamos a ver? Vamos. Porque ahí es justo lo que la santa patrona, nuestra amiga, nos quisiera, creo que prevenir, ¿no? Que nos convirtiéramos en una especie de zona rosa. Eso es lo que no queremos. O sea, lo que quiere la Santa es promover una ciudad diversa, una ciudad incluyente, que te pueda dar el derecho a la Sí. vivienda digna central, que al final eso es la supervivencia de la ciudad, porque si tú no garantizas vivienda central, las personas se van a ir a las zonas ambientales en asentamientos irregulares y Sí, eso va a o poner sea, en riesgo el derecho al agua de toda la ciudad. O sea, todos estos locales, todos estos departamentos que se rentan ahora en Airbnb, toda la gente que hemos llegado aquí a vivir, hemos desplazado a los que antes vivían aquí y ahora se han tenido que ir pues, a las periferias. Es y correcto. recorrer distancias larguísimas para llegar a sus trabajos. Con O sea, transporte indigno, inseguro. que esa es la peor cara Y de la sin- gentrificación, porque estás expulsando gente, ¿no? Estás Esa gente- expulsando gente. Lo interesante y lo importante del asunto, para no hablar en abstracto, esa gente se lleva sus usos y costumbres, se lleva su cultura, se lleva sus historias. Sí, sí, sí. El mundo está hecho de la historia de la humanidad. Sí. Es decir, en el momento que alguien se pierde la historia de una familia, de una persona, la señora que hacía quesadillas en las esquinas, cómo se hace una tlayuda, tal, en ese momento perdemos todo. Ese es el problema de la gentrificación. La gentrificación, lo grave no es de que se ponga bonito la ciudad, bravo, qué bueno. El problema es que se acaban con usos y costumbres y con la cultura. Claro, pero vamos a la zona rosa Vamos. para que veamos En ahora vivo. sí que cómo están las cosas allá. Vénganse. ¿No? O sea, Tiendas sí, el asunto como- es cómo tú Onda. generas las condiciones para que sea posible mantener la diversidad, Claro. a pesar de que la fuerza económica es tremenda, o sea, porque al final, o sea, pues claro, un casero dice, pues prefiero rentarlo más caro, o sea, es mi derecho, es mi Sí, propiedad. Es una lógica económica. Ajá, y que al final Simple. los nuevos residentes van a tener otro tipo de necesidades de mercado, ¿no? sí, sí. Pero tú pierdes mucho en ello si no hay regulación, porque eventualmente te cae la ciudad franquicia, que es homogénea, que es aburrida y que justo pierde el sabor inicial, que es lo que atrajo a la primera ola de gentrificación. O sea, pierdes en diversidad y pierdes en derechos y pierdes en que si tú andas expulsando y expulsando a la gente, eventualmente eso afecta la resiliencia de la ciudad, porque las personas acaban viviendo en condiciones inhumanas, violentas, inseguras y en zonas de captación de agua. Entonces se acaba el agua de la ciudad. Cuando tú abandonas una zona que tiene mucho potencial porque tiene servicios, porque es central, porque tiene patrimonio, al final, o sea, también el problema es que se abandonen las zonas, porque cuando tú la abandonas, se abarata y entonces obviamente hay mucho más presión de compra barata, renta caro. Claro.
Las áreas centrales de la Ciudad de México han cambiado drásticamente en las últimas 2 décadas. ¿Quién no ha notado estos cambios? Las tienditas de la esquina han ido desapareciendo para darle paso a los Oxxos. Las viejas fábricas y vecindades son ahora espacios comerciales. Algunas viviendas han sido rehabilitadas para convertirse en el hogar de muchos nuevos inquilinos. Las identidades ya no son las mismas. La población originaria, junto con sus tradiciones y costumbres, poco a poco ha dejado esos espacios porque el costo de vida se ha elevado y sus ingresos ya no alcanzan para mantenerse ahí. En la Ciudad de México, una de las primeras colonias en experimentar este fenómeno llamado gentrificación fue la Condesa. La primera ola gentrificadora arrancó en este barrio y se extendió hacia las colonias aledañas, Hipódromo, Condesa y Roma. Y en los últimos 10 años, la gentrificación se ha extendido a colonias como La Juárez, La Doctores, la Colonia San Rafael o la Santa María la Ribera. En esta segunda ola se replica el ciclo de la gentrificación. Primero, una zona céntrica y desvalorizada atrae personas con un nivel adquisitivo alto, gente que se muda, seducida por los bajos costos de vida. El capital privado no pierde la oportunidad de intervenir en la rehabilitación de algunas viviendas y la apertura de comercios enfocados en cubrir las demandas de los nuevos inquilinos. Poco a poco, los precios se elevan, la zona se vuelve más atractiva para las clases altas y los ingresos bajos de los antiguos habitantes ya no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Esto termina por desplazarlos a la periferia, donde el costo de vida es menor. Bueno, esto es la zona rosa, que en términos de gentrificación, digamos, ¿qué es? ¿Cómo me lo explicas? Pues la zona rosa en los 70s era una zona mega de moda, que era un poco como la otra área de la zona rosa ahorita. De la Juárez. De la Juárez, sí. O sea, porque la zona rosa es parte de la colonia sí, Juárez, que era ¿no? la parte, digamos, de la Juárez ya pegada a centro, como ahora. Y era la zona rosa, que era la zona de moda, con los restaurantes, o sea, así, internacionales, con las galerías todo lo de fifí arte, de la ciudad estaba acá. Pero bueno, lo fifí, digamos, como de esta cuestión de galerías y como de diseño. Y eventualmente lo que sucedió es que al final, si solo está en juego la fuerza económica y no hay regulación y no hay, digamos, formas de política de mantener la diversidad, pues los que más pueden pagar renta son las franquicias internacionales. Que es como esta. Como esta. Como Starbucks. Como Starbucks. O sea, se pone tan caro que solo McDonald's, Starbucks, H&M pueden pagarlo. y esto es lo que ella quiere evitar a toda costa, este Pues, tipo no. de gentrificación. O sea, no es en contra de las transnacionales, no. Es a favor de una ciudad mixta, de un derecho a la No, vivienda. sí debe ser en contra de las transnacionales. No, ¿Por qué porque no? al final... o sea, ¿Queremos al final- transnacionales? Pues sí, o sea, al final tú eres parte de una economía integrada en un entorno internacional, pero el problema es de la ciudad que solo es Starbucks. Ajá. Yo creo que O McMugre, Tienes que... o Kentucky Fried Chicken, que es todo lo que hay en esta calle. Exacto, por eso tienes que generar la política pública que pueda permitir a la Ciudad de México seguir siendo diversa y Claro. que no solo sea para un perfil económico. Y eso tiene que ver con garantizar derechos. Claro. El derecho a la vivienda. Yo creo que sí queremos transnacionales, pero primero queremos empresas nacionales, ¿no? O sea, sí queremos que estos pequeños negocios tradicionales crezcan tanto que terminen siendo competencia con las franquicias. Es decir, si eso estuviera, por ejemplo, el Moro, ¿no? El Moro, en 1935, estaba sobre Lázaro Cárdenas, vendían churros junto a la Latinoamericana. Que ahí sigue. Ahí sigue, pero Ya creció. Ya pero no son los franquicia. mismos dueños. Es decir, en el momento que se hizo franquicia, en ese momento se hizo viable económicamente, ¿no? Oigan, chicos, bueno, digo, les hago una última pregunta porque nos tenemos ya que ir, pero a ver, este rollo de la gentrificación, pues es un fenómeno global, ¿no? No es Sí. solo de México, No. ni ¿qué es lo que en el fondo lo impulsa? Porque pues ahora sí que es algo que no hay cómo
enfrentarse. Es una realidad que no la vamos a detener, la gentrificación. Es como la ley de la gravedad, ¿no? Si tiras un objeto aquí, se cae al piso. Pues la gentrificación... Sí la puedes mitigar. Sí se puede mitigar. Es lo que hay que hacer. Por medio de regulación. Y sí, lo que tienes que hacer es mitigar, porque es un fenómeno global. Porque cada vez la población global es cada día más urbana. Ahora hay más personas viviendo en ciudades que en zonas rurales. Que en zona rural. En todo el mundo, ¿no? Mucha presión. Y sobre todo en América Latina. En todo el mundo. China ya es un país urbano. México es más de 70% urbano. Sí. Entonces, como cada día más personas viven en las ciudades y se concentran las poblaciones en las zonas urbanas, hay mucha presión sobre el valor del suelo y eso pone en riesgo la garantía de derechos. Claro. Por eso es tan importante generar la regulación, la política nacional de vivienda, para que puedas pensar en qué ciudad quieres vivir, y eso también tiene que ver con la supervivencia de las propias ciudades. Claro. Entonces al final es un fenómeno que tú lo ves como de, pues ya expulsaron a la gente porque ya no lo puede pagar. Claro. Pero si tú no lo atiendes integralmente y tú no garantizas vivienda, eventualmente nadie va a tener agua, ni siquiera los que sí podían pagarla. Claro. Pero a tu pregunta de por qué se expande tan rápido la gentrificación es muy simple. Es ganar mucho invirtiendo poco. Es decir, otra vez, la descripción que a mí me gusta más de la gentrificación es el enriquecimiento por despojo. Claro. Despojas a la gente de los servicios que ya había ganado en la ciudad por el lugar o por la geografía que vivía, pues la desplazas hacia donde no hay nada y llega alguien que no hizo nada durante años, puede pagar una renta alta y aprovecha lo que mucha gente había trabajado. Jorge, muchas gracias. Igual, gracias a ti por el interés. Gracias, Santa María. Gracias. Santa. Gracias, Gracias. El canal del Congreso presentó